Dice, dile a los ricos que no confíen en su dinero, que confíen en Dios, porque Dios les dio la riqueza. Entonces, Jesús cuando está hablando eso, está diciendo que tú tienes que tener tu tesoro en el cielo. ¿Cómo puedo tener tesoro en el cielo? Digo, ahora con eso de 20,000 para arriba, algunos tienen bajo el colchón, pero bueno, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes tener el dinero en el cielo? Tu cuenta en el cielo. Pues la forma de tenerlo en el cielo es cuando tú eres fiel a los estatutos divinos. Cuando tú diezmas, es una manera de decirle, Señor, yo tengo toda mi confianza en ti, cuando tú eres el que me ha dado a mí. Entonces, eso es lo que estás haciendo. No tienes tu dinero confiado en la tierra, tienes tu dinero establecido en los cielos. Estás estableciendo un pacto para con Dios. Por esa razón diezmamos. Porque no queremos que lo que tenemos se pierda y nada más. Yo quiero que lo que tengo un día por la eternidad me sea recompensado también y me siga dando dividendos. Porque metí algo en el reino de Dios, puse algo en el pueblo de Dios y yo quiero que dé dividendos. Cuando iniciamos esta obra, recuerdo que al principio tuvimos 3 años prácticamente sin ingresos. Y en ese tiempo, es decir, literalmente la pastora trabajaba por su cuenta en el Poder Judicial, trabajaba ella, imagínate, te da su placa de oficial judicial. Bueno, en fin, es otra historia. No se dedicaba a eso, pero trabajaba ahí. Entonces, y yo no tenía ingresos y me sostenía de la obra. Y lo interesante de esto era que cuando había presión, porque estábamos haciendo crecer la obra, y cuando había presión, yo recordaba siempre estas palabras y decía, yo tengo tesoro en el cielo y tú me vas a dar, tú me vas a recompensar. Cuando llegue el momento, tú me darás. Y Dios ha sido bueno conmigo. ¿Por qué razón? Porque le entendí al principio. No empecé ayer. Desde mucho tiempo antes entendí ese principio. A los 20 años pude tener mi propio negocio, a los 20 años de edad. ¿Por qué razón? Porque entendí el principio. Entendí el principio bíblico, dad y se os dará, medida buena, remecida, apretada y rebosante darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que aunque medís, os volverán a medir. Lo vi, lo entendí, dije, amén, lo voy a practicar. Y ahora yo pude decirle a Dios, yo deseo que tú puedas darme a mí también, porque tengo tesoro en el cielo, tengo cuenta bancaria en el cielo. Y quiero hacer un retiro ahora que necesito. ¿Alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces Dios estaba haciendo esto, el diezmo consagra tu 90. Por eso Abraham lo entiende. Y no quiere establecer pacto con el rey de Sodoma. Le dice, vuelve a Génesis 14, fíjate otra vez. Génesis 14, verso 22. Es importante esto. No es insignificante. Puede asegurarte una buena vida económica el resto de tu vida. Mira lo que dice Génesis 14, 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahvé. He hecho un voto. De hecho, creo que otras versiones lo traducen, he hecho voto a Yahvé, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Escucha eso. Abraham hace algo bien interesante. Abraham, el botín que tenía, lo devuelve. Lo que era de Sodoma a Sodoma, lo que era de Gomorra a Gomorra. Y a cada país, a cada ciudad que había sido llevada cautiva, el botín de ellos, ahí está, yo les regreso todo. Para que ninguno vaya a decir que ustedes me enriquecieron, porque yo hice un voto, dice él. Yo hice un pacto con el Dios Altísimo, que Él me va a bendecir. No necesito hacer un soborno, no necesito hacer un mal negocio, no necesito hacer nada por debajo, no necesito meterme en narcotráfico, no necesito estar vendiendo cosas ilegítimas, no necesito hacer nada mal, ni pirataje, ni nada, no necesito hacer nada indebido, no quiero hacer trato con el rey de Sodoma, porque tengo voto con el Rey Altísimo, que por la buena me bendecirá y por la buena seré prosperado. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Algunos dicen que no se puede prosperar por la buena. Sí se puede prosperar, porque Dios es el que da las riquezas y no añade tristeza con ella, dice la palabra de Dios. Allá afuera pueden hacer las riquezas de otra manera y mañana las pierden, porque las riquezas rápidas no son bendecidas, al final se perderán. Pero lo que Dios da, créeme, nadie te lo puede quitar. Bendito sea su nombre. Entonces Abraham hace un voto, él entiende eso. Él tiene un credo para con Dios que se manifiesta en su economía. Y él regresa al botín y dice, yo no voy a tomar eso. Yo no voy a quedarme con lo que no es mío. Se quedó con lo que le pertenecía, pero no quiso tomarlo de Sodoma. Y dijo, no, llévate tus bienes, porque no vas a decir tú que tú me diste algo. Después nadie me va a echar en la cara, está diciendo Abraham, delante de Dios, que no fue Dios, sino el mundo, el diablo, quien te dio. Qué impresionante eso. Ahora, tú no puedes resistir la tentación cuando viene la tentación. Tú tienes que hacer un voto antes de que venga la tentación. ¿Capta esto? Hay gente que no se prepara para cuando sea tentado. Tú tienes que tener un voto, una relación con Dios antes de que venga la tentación.
La tentación no se vence en el momento de la tentación. La tentación se vence antes con la relación de pacto con Dios. Para que cuando venga la tentación tú puedas decir no. Cuando tú dijiste en lo privado no al pecado, entonces cuando venga la tentación podrás decir no. Pero si tú tratas de ser firme, ya cuando vino la tentación, al contrario, te vas a meter en un problemón. Ya no vas a poder resistir y vas a decir, no sé qué es lo que me pasó, el diablo me llevó a bailar toda la noche y no me di cuenta. O sea, el problema ya no fue del diablo. Sí, porque algunos hacen eso, que el diablo ni que nada, en aquel día el diablo va a decir, yo no fui, yo ni lo conozco a él, en mi vida lo había visto. Él solito aprendió esos pasos de baile y yo no me metí ahí. O sea, pero tratar de entender este principio, esta verdad, entender lo que la palabra enseña. Abraham dijo al rey de Sodoma no, porque Abraham ya tenía un voto con el Dios Altísimo. Si Abraham intenta en el momento, se va a confundir qué debo hacer, qué no debo hacer. Cuando te ponen enfrente, cómo hacer, que si vas a tomar esto, aquello, que si vas a... Es decir, cuando viene la oferta del soborno, de la maldad, del mal negocio, del pecado, en este momento no vas a poder decidir, tienes que tomar la decisión antes. Cuando estás en la casa de Dios, cuando estás reunido con la iglesia y dices, pues yo hago un voto a Dios que haré las cosas a la buena delante del Señor. Entonces dice Dios, bien te bendeciré. Y cuando venga la tentación dirás, no más, no quiero. Bendito sea Dios. Y entonces cuando le dices no al rey de Sodoma, viene el rey de Salem. Hasta que le dices no al rey de Sodoma, viene el rey de paz. Mientras no haya un no al pecado, no viene la paz. Capta lo que la enseñanza dice. Capítulo 14, verso 18. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice la palabra, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto es muy, muy interesante. El pan y el vino es una figura de la cena del Señor. Debes comprender este principio también. Si tú ves, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, el verso 23, el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Luego dice que sacó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, y nos empieza a especificar que estamos basados este pacto en el pan y en el vino, en el cuerpo y en la sangre. Vino Melquisedec con Abraham y trajo pan y trajo vino. ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Recuerdas que en Hebreos 7 dice que Melquisedec es Cristo? Entonces, ¿qué estaba haciendo Cristo cuando vino con Abraham? Celebrando el nuevo pacto. ¿Están entendiendo en esto? Algunos dicen, el diezmo del antiguo pacto. No, señores. En el nuevo pacto hecho entre Dios y Abraham, cuando celebraron la cena del Señor en forma de figura, establecieron el principio de dar a Dios la 10ª parte en el nuevo pacto. ¿Se está entendiendo al respecto de esto, verdad? Entonces, fíjate qué tremendo lo que dice ahí la palabra del Señor. Esto es muy importante porque nuestra fe está puesta en la fe de Abraham. O sea, nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham es el fundamento del evangelio, por decirlo así, en cuanto a doctrinalmente se refiere. Por ejemplo, Gálatas, si tú abres la Biblia, vamos a la palabra, abre la Biblia por favor. Tengo que demostrar esto porque debes tener bases sobre lo que haces. Gálatas 3, verso 8. Gálatas 3, verso 8. Fíjate lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña en este principio. Gálatas capítulo 3, verso 8. Dice la Escritura. Y la Escritura, previendo anticipadamente que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a los no judíos, a la iglesia, a nosotros, dio de antemano la buena nueva. La palabra buena nueva es el evangelio. Dio de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo, lo que Cristo estableció con Abraham? ¿Qué es lo que Dios estableció? No podemos decir en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto no había empezado. El antiguo pacto empieza en Moisés, 500 años después de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que Dios estableció con Abraham? El nuevo pacto, el pacto de Cristo Jesús, en forma de figura, vino a él y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Dios, previendo que nosotros creeríamos como Abraham, practicaríamos la fe de Abraham, seríamos hijos de Abraham en cuanto a la fe, previendo Dios estas cosas, entonces dejó bien en claro